Bueno, para continuar les proponemos una visión arquitectónica de la ciudad de Almería. Proyectos que se podrían hacer, algunos que ya se han realizado, que están a medias, pero sobre todo desde este punto de vista de la responsabilidad, y esto es una opinión muy particular, que imagino que algunos podrán estar de acuerdo, ¿no?, de la responsabilidad que tiene la arquitectura, los arquitectos a la hora de hacer ciudad, ese concepto, de esa idea o de esa frase tan bonita que es, bueno, hacer una ciudad un poco más habitable. Hay un artículo de prensa, lo van a ver en pantalla, del año 2016, hace, bueno, pues 8 años, 2 legislaturas aproximadamente, que lo firma un arquitecto, José Ángel Ferrer, y que dice algo así, bueno, hay casi 2 legislaturas, como decimos, 8 años después de este artículo, todo sigue prácticamente igual y algunas cosas, como el Centro Histórico Paseo, diría el autor del artículo, que quizá un tanto peor. Cada año que pasa nos alejamos más y más de las ciudades como Málaga, Granada, Murcia o Cartagena de nuestro entorno en cuanto a servicios y espacios de calidad. Es un pequeño repaso de cómo está la situación y vuelvo a repetir desde la visión arquitectónica de un arquitecto, de Ferrer Arquitectos, que tiene sobre el particular. Bienvenido, buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Hace 8 años te pones a escribir este artículo que titulaste Por una Almería posible. Por una Almería posible. Por una Almería posible, sí. Arquitectónicamente hablando. Sí, ¿vale? claro. Y parece ser que pasado ese tiempo poco cambió. Pues sí, la verdad es que nosotros como estudio de arquitectura, bueno, pues dentro de nuestras responsabilidades está también, lógicamente, dentro de nuestra misión, pues mejorar nuestra ciudad, la ciudad donde estamos, donde tenemos nuestra sede, y nos preocupa Almería, nos preocupa que se hagan cosas, que se hagan actuaciones que vayan haciendo pues una Almería mejor y una sociedad mejor, porque al final la arquitectura tiene una gran responsabilidad en la sociedad y todas las personas, al final las personas, todas las acciones que hacemos y todos los trabajos que hacemos se hacen en el espacio arquitectónico. Claro. Y el espacio arquitectónico al final influye en el estado de ánimo de las personas. Entonces una ciudad, por ejemplo, que cuida su arquitectura, seguramente es una ciudad mucho más vivible y mucho más, donde la gente es mucho más feliz, donde la gente pues se encuentra mucho más a gusto. Claro. No son actuaciones transitorias, aquellos de quita y pon, sino que una vez que se ejecutó un proyecto son perecederas en el tiempo. Esto perdura, esto es prácticamente para toda la vida. Algunas aberraciones se han hecho en Almería en otra época, algunas posiblemente se están haciendo, pero algunos proyectos, no sé si inacabados o que se le podría dar algún cambio, que lo están pidiendo a voces. Creo recordar que este verano que estuvimos una charla en un especial que hicimos desde 7 Televisión para el resto de Andalucía con motivo de la feria almeriense, que estuvimos hablando de esto, de la responsabilidad de la arquitectura, de los arquitectos, y en concreto de un proyecto como, por ejemplo, para comenzar, que aunque ha sido rehabilitado, pero en parte, como es el Cabra Inglés, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, dentro de esa preocupación por la ciudad, pues siempre intentamos acometer proyectos que hagan ciudad y que de alguna forma sirvan para la ciudad. Y el Cabra Inglés, bueno, el Cabra Inglés, nosotros la primera propuesta, el proyecto inicial del Cabra Inglés del año 2003, Joaquín, estamos hablando de hace ya 20 años. Sí. ¿no? Y bueno, y ahora se ha condicionado la parte del paseo, la parte superior, pero que bueno, eso es un porcentaje muy pequeño de toda la actuación del Corte Inglés. Últimamente se habla por parte de las instituciones, del ayuntamiento, de hacer un edificio singular, ¿no? Un edificio singular en Almería, en la zona portuaria. ¿Qué mejor edificio singular que el Cabra Inglés? Si ya de por sí es un edificio singular a nivel nacional. Estábamos viendo las imágenes de ese paseo, que es lo que se ha abierto al público y seguramente que lo han transitado y lo han visitado. Pero el proyecto, por recordarlo, aunque imágenes no tenemos, pero por recordar, el proyecto en su totalidad, ¿cómo era? Bueno, el proyecto, lo que hacíamos con el Cabra Inglés era acondicionar todo el interior del Cabra Inglés, es decir, manteníamos la estructura, se mantenía la estructura y se creaban espacios culturales, espacios de ocio, espacios para reuniones, incluso algún espacio también para restaurantes, cafetería. Es decir, era un edificio para dinamizar toda esa zona de la ciudad y que podría convertirse, como te comentaba antes, en ese gran edificio singular que necesita el puerto de Almería.
Claro. Es decir, que estamos hablando de que ya tenemos mucho hecho con el propio cable inglés, con el propio cargadero. Es decir, no hay que hacer un edificio singular de nuevo, ¿no? Sino que utilizar ese cajón que tiene. Utilizar ese gran cajón, rehabilitarlo, pues como se han rehabilitado muchísimos edificios a nivel internacional, como la Tate Modern en Londres, que era una antigua central térmica, u otros muchos edificios a nivel internacional que se han convertido en auténticos símbolos de las ciudades y que hacen, al final, todo este tipo de actuaciones, sin tener que llegar a ser actuaciones espectaculares, pero todo este tipo de actuaciones hace que los ciudadanos de una ciudad, y en este caso de Almería, se sientan orgullosos de su ciudad. Y al sentirte orgulloso de tu ciudad, de alguna forma, bueno, esto retroalimenta y anima a hacer otro tipo de actuación. Entonces, Almería, yo creo que, lo decía en alguna ocasión hace ya unos días, yo creo que realmente necesita una revolución cultural y urbanística. Nos estamos quedando pues más retrasados y cada vez hay más distancia con las ciudades de nuestro entorno. Entonces, claro. ¿Cómo nos vamos a sentir orgullosos de nuestra ciudad si no tenemos precisamente ese tipo de actuaciones? Es decir, ¿qué es antes? ¿El sentirte orgulloso de tu ciudad, el ilusionarte, o vamos a poner las acciones, vamos a poner las piedras en el camino para que eso ocurra y para que los almerienses realmente pues, nos sintamos ilusionados con la ciudad y orgullosos de la ciudad? Y no que, bueno, pues ahí hay una serie de actuaciones que se siguen repitiendo durante años y como claro. el tema de Puerto Ciudad, por ejemplo, también. Hay unas imágenes que se presentaron en su día de forma virtual de cómo quedaría, si eres tan amable, compañero, del proyecto Puerto Ciudad. No sé si realmente serán realizables tal cual se presentaron, esto que estamos viendo en pantalla, pero que esto es algo que también durante muchísimo tiempo se ha demandado en esta ciudad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es ya hora efectivamente de que Almería tenga toda la parte del puerto esté realmente integrada. El otro día hubo una presentación en el varadero del puerto de algunas actuaciones del Puerto Ciudad, pero bueno, en fin, llevamos muchos años escuchando, parece que ya sí se van a hacer una serie de actuaciones. Pero yo diría que tenemos que ser ambiciosos y tenemos que, porque bueno, las actuaciones que vimos y que se presentaron allí, bueno, pues no dejan de ser actuaciones necesarias, por supuesto, pero yo diría que quizá algo convencionales, ¿no? Algo convencionales y que no son precisamente ese tipo de actuaciones que pueden ilusionar o que ilusionan de verdad al ciudadano y que posicionan a Almería dentro de una ciudad que tenga cierta relevancia dentro del sudeste español y que además refuerce su capitalidad, ¿no? La vanguardia aplicada a la arquitectura, algo digamos un poco diferente. Se trata de hacer actuaciones que al final pues, refuercen la capitalidad, que hagan sentirse a los ciudadanos de Almería, como decía antes, más orgullosos, que se ilusionen y que al final eso, bueno, no deja de ser un bucle que va retroalimentando y llama a muchas más actuaciones. Claro. Hay que, de alguna forma, instaurar esa cultura de que la arquitectura es muy importante para la ciudad y es muy importante para la sociedad, como decía antes, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en espacios arquitectónicos. Aquí estamos charlando, Joaquín, y estamos en un espacio arquitectónico. Si, dependiendo del espacio, pues tu estado de ánimo será uno, será otro, y si se cuidan precisamente los espacios, pero ya no solo interiores, sino que es que el urbanismo no deja de ser, por ejemplo, también una arquitectura de la ciudad. Es decir, el urbanismo es también arquitectura, pero arquitectura de los espacios exteriores, arquitectura de la ciudad. No solamente construir casas, que evidentemente la arquitectura también hace esto y a veces de una forma, en fin, más que criticable por el impacto medioambiental, también es una opinión personal. Ejemplos en la ciudad de Almería varios, uno demasiado reciente. Bueno, varios temas. Está el cable inglés, el Puerto Ciudad, la rehabilitación integral del casco histórico, que esto también es algo demandado, como por ejemplo para darle un poco más de vida el Cuartel de la Misericordia. Se habló en su día de convertirlo parte de la Universidad de Almería o de un centro cultural, algo que atrajese más al público. Sí, yo creo que efectivamente el Cuartel de la Misericordia tiene una vocación para convertirse
en un edificio que tenga algún uso importante para la ciudad. Bueno, en muchas ocasiones se habló de que podría ser una universidad o una facultad, de las muchas que hay ahora mismo en Almería. Pues yo creo que deberían ir de alguna forma el camino por ahí. O sea, el ministerio, en fin, depende sí, pero ahora mismo no creo que el uso que tiene el cuartel, vamos, tampoco conozco a fondo el tema, pero creo que no tiene, que incluso alguien me ha llegado a decir que en su momento hubo conversaciones entre el ayuntamiento y el ministerio y estaba casi hecho la cesión, pero no sé qué es lo que ocurrió, que ahí se quedó parado todo. Y bueno, pues ahí sería un elemento muy importante precisamente para revitalizar toda esa zona del barrio próximo a Pescadería y de toda la zona del entorno de la Alcazaba. El entorno de la Alcazaba, sería extraordinario. Claro. Y con ese espacio tan bonito que es el Patio de los Naranjos que tiene extraordinario, por supuesto, de Misericordia, que se abre solamente de vez en cuando para algún acto cultural o algún acto de otro tipo y que prácticamente el resto del año está cerrada, ¿no? En fin, no sé hasta qué punto esto se podría evitar. Tenemos una ciudad, yo siempre he dicho una cosa y lo sigo manteniendo, José Ángel, cuando vemos Almería en imágenes, es una ciudad bonita, es una ciudad con un encanto, evidentemente, ¿no? En fin, te das cuenta de los espacios tan chulos que tenemos y el partido que se le podía sacar arquitectónicamente hablando, ¿no? Este es el cambio que se reclama de alguna forma. Claro, pero hay que... yo muchas veces digo que es preferible hacer menos cosas, pero hacerlas muy bien. Claro. Porque cuando cuando lo haces muy bien, eso es lo que realmente engancha y ilusiona a la gente. Tuvimos una oportunidad de urbanizar una serie de plazas en el centro de Almería hace unos años. Bueno, pues al final todas las actuaciones que se hicieron pues fueron también actuaciones bastante convencionales, por ejemplo la de la Plaza de los Burros, es decir, a alguien que le digan que la Plaza de los Burros se rehabilitó hace pocos años, bueno, eso era para que esa plaza, por ejemplo, pues, hubiera tenido una actuación, una rehabilitación que hubiera supuesto un ejemplo de urbanismo en una ciudad como Almería y que hubiera sido un atractivo para visitantes y para los propios almerienses. Sin embargo, al final pues ha quedado una actuación pues bastante endeble, con poco atractivo, pero como esa, otras muchas plazas y otros muchos espacios en la ciudad. Es decir, es preferible a veces concentrar, por lo menos bajo mi punto de vista, concentrar los recursos que tengamos en pocas actuaciones, pero que realmente sean muy ilusionantes. Claro. El entorno de la Alcazaba, en fin, el paseo marítimo de Almería, que también lleva muchos años marítimo es otra de las actuaciones que podría, en fin, aunque funciona bien, hay mucha gente, pero por ejemplo, yo creo que se podrían hacer actuaciones ahí de algún tipo. Por ejemplo, el carril bici, pues no deja de ser un carril que tiene cierto carácter de inseguridad, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, en fin, hacer un carril bici que a lo mejor se pudiera de alguna forma que fuera serpeante por la playa, por la arena, o incluso que pudiera elevarse, que pudiera bajarse, con un recorrido un poco más atractivo, bueno, pues podría darle otra vida y otro carácter al paseo, modernizarlo, hacerlo más innovador y hacerlo más atractivo. Es decir, que yo creo que efectivamente el paseo marítimo pues ya le toca, ¿no? Le toca una buena renovación. Lleva muchos años. Es que lleva ya muchísimos años. Muchos años. Oye, dos cosas muy actuales en el tiempo, por saber un poco tu opinión. Ese Parque de la Hoya que se acaba de inaugurar, para de la Alcazaba, y el famoso edificio de Correos que también se está rehabilitando para darle un uso, bueno, que puede gustar más o menos. Bueno, el Parque de la Hoya, la verdad es que no he ido a visitarlo todavía, pero bueno, conozco el proyecto. Bueno, no sé, nosotros en su momento hicimos una propuesta para precisamente hacer un parque donde se pudiera también descubrir todo el fondo arqueológico que tiene el parque, porque ahora mismo con la actuación que se ha hecho se ha tapado toda la arqueología que hay en el subsuelo del parque y no se puede ver, y yo creo que eso era un tema muy importante, que tenía un valor importante y que se tenía que haber
recuperado de alguna forma, y bueno, se podía haber hecho alguna actuación de forma que paralelamente a las visitas que se pudieran realizar en el parque, pues se pudieran ir excavando, por ejemplo, el tema arqueológico. En cualquier caso, no lo sé cómo ha quedado al final, pero bueno, el tiempo irá diciendo. Y respecto al tema de correos que comentaba, bueno, lo único que conozco son unas imágenes que han aparecido en prensa. Sí. Y, en fin, no sé, la imagen la verdad que pintan mal, ¿no? No pintan muy bien. Yo veo ahí un edificio pues, muy masivo que entra en conflicto precisamente con el edificio de Trinidad Cuartara, que está al lado, y yo lo que creo que ese espacio de correo, pues lo que necesitaría sería una actuación que oxigenara un poco más toda esa zona, que fuera como la puerta de entrada de alguna forma del centro histórico, que fuera un elemento atractivo, y no poner un edificio para funcionarios de 8 a 3, que no creo que sea lo mejor para ese solar del centro histórico de Almería. Es decir, el centro histórico necesita otro tipo de actuaciones que revitalicen y que, como decía antes, que ilusionen a la ciudad, y un edificio administrativo que se va a utilizar prácticamente por las mañanas nada más, pues no sé, no creo que sea la mejor solución. Por una Almería posible, como titulabas en ese artículo hace 8 años que publicaba en La Voz de Almería, bueno, por recordarlo, ha vuelto a escribir alguna cosita en redes sociales sobre el particular. Este libro que has titulado Atmósferas Luminosas, Ferrer Arquitecto, 5 proyectos de este estudio que tú diriges, y que veremos algunas fotografías. En fin, es un ejemplo, bueno, de lo que habéis hecho durante estos años atrás, ¿no? Sí, bueno, este libro nos lo editó lo publicó la editorial Lampreave hace ya un par de años, es decir, tiene un par de años. Lo presentamos en su momento en el Colegio de Arquitectos de Madrid, y bueno, recoge 5 proyectos relevantes nuestros: los refugios, el pabellón Moisés Ruiz, el Centro de Salud Mediterráneo, el edificio del Pita y el edificio de los Almendros. Y además va acompañado de 2 textos bastante rigurosos, de 2 críticos de arquitectura de prestigio nacional, y bueno, no deja de ser un documento para el que quiera conocer un poquito mejor, pues... ¿Cómo trabajáis? Ahí vemos imágenes de esos 5 proyectos. Hablando de proyectos, esto es muy... en el tiempo fue una adjudicación, no sé si cuándo un adjudicado, no sé si hace unas semanas, hace un mes o un poco más, la asistencia técnica del soterramiento. Ya se están moviendo vías, se va a mover todo lo que hemos visto hasta ahora. Incluso ese puente también se va a derribar, no sé si tiene fecha y tal, pero vosotros, en Ferrer Arquitectos, vais a llevar la asistencia técnica de... Sí, bueno, nosotros formamos parte de una UTE con 3 ingenierías. Nosotros somos el 4.º miembro, somos el único estudio de arquitectura dentro de la UTE, las otras ingenierías son ingenierías de fuera. Y efectivamente, un tema ilusionante que nos han adjudicado. Aún no hemos firmado el contrato, tampoco, así que todavía no me gustaría, por si acaso, no me gustaría hasta que no esté firmado el contrato, pero bueno, creo que va a ser inminente, y efectivamente nos vamos a encargar de todo lo que es la asistencia técnica a todas esas obras del soterramiento de Almería, que están ya adjudicadas a SACIR, a la empresa constructora, y que estamos hablando de unos montantes de 160, 170 millones de euros, y que probablemente va a ser la actuación señera de Almería de los últimos, pues probablemente 25 o 30 años. ¿De acuerdo? ¿Te gusta lo que se va a hacer, lo que está proyectado, José Ángel? Pues seguramente, si nosotros hubiéramos intervenido en la redacción del proyecto, hubiéramos hecho algo diferente en algunos aspectos. Por ejemplo. Bueno, ahí dentro, ya te digo que no me gustaría entrar demasiado en el proyecto, pero sí es verdad. Bueno, ahí una de las cosas que se va a hacer, por supuesto, es el cajón de soterramiento. Luego se va a dejar también la salida para una futura conexión al puerto. Y luego se va a hacer también una ampliación de la estación de tren que hay ahora mismo en Almería. Y bueno, yo creo que ahí a lo mejor se podía haber hecho algo más. Bueno. La estación, yo creo que una ciudad como Almería pues requiere de una estación un poco más relevante, y además va a ir en un sitio muy singular, justo al lado de una rotonda, y bueno, se ha hecho algo que
no digo para salir del paso, pero probablemente porque había que empezar ya con el soterramiento, hay que traer el AVE, pero quizá Almería necesita, como decía antes, necesita actuaciones, pues en fin, un poco más ambiciosas, porque son las que realmente hacen ciudad. Hacen ciudad e ilusionan a los almerienses y hace que los almerienses y los ciudadanos pues se sientan orgullosos de su ciudad. Y esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. En 2026 es la fecha, a ver si realmente se cumple. Por una arquitectura responsable e ilusionante, ¿vale? Brindemos por ello. Te agradezco la visita, José Ángel Ferrer Arquitectos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.